Auspició este programa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Registra hoy tu línea prepaga marcando asterisco 234 numeral para mantenerla activa y conservarla en caso de robo o pérdida. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre. Buenos Aires Ciudad. ENACOM, Presidencia de la Nación. Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio y encontrá ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Aquí comienza Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Dale, dale con el look, pero no te mires como Captain Cook. Dale, dale con el look, pero no te mires como Captain Cook. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor. Tenés que saberlo. Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Tenés que saberlo, aquí por Conexión Abierta, ahí sintonizando auriculares. Hola, hola, Houston, ahí está, estamos bien. ¿Cómo va? Ahí estamos todos, Se me corta un cachito, che, acá, pero para. Ahí está, voy a usar otro. Tiene razón Daniela Ferrín, porque ella sabe más que yo de todo esto. Ya está Julia Sánchez también, que amablemente forman parte de este gran medio digital como Conexión Abierta. Está Estela Fieg, de producer hoy, y tenemos a todo el equipo. Valeria Aloe está de vacaciones, ¿no? Está de viaje. Ah, bueno. Y Silvina Campidoglio, que está seguramente con las redes sociales, y Moni Lutzke en la producción comercial, y todo un equipo. Mi nombre es Hugo Machiavelli, estamos acá para acompañarte como todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Somos Conexión Abierta, @TQS, o Tenés que saberlo, son dos Twitter que tenemos. El mío es @Hugo Machiavelli con K, así, no como mi apellido, pero en este caso el nombre quedó de esa manera en el Twitter. Y podés seguirnos, por supuesto, en Instagram, en Facebook, y además escucharnos a través del canal de YouTube que tiene Conexión Abierta, en donde el programa se viraliza y hay mucha información. Arrancamos por una novedad de los últimos minutos. Tuve hace un rato esa primicia que tiene que ver con una información judicial trascendente por las implicaciones políticas que trae aparejado el tema Moyano, y en este caso Pablo, el hijo de Hugo, fue citado a declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se lo acusa como el jefe de una asociación ilícita por un presunto fraude del Club Independiente, una organización que tiene a más de 20 detenidos, y ahora van a tener 17 personas que ir a indagatoria junto con Pablo Moyano, acusados de defraudar al club, reiteramos, con un brazo armado que es la Barra Brava y con otra parte que es la dirigencia, y los elementos que reunió el fiscal Escalera, en este caso para citarlo, a Pablo Moyano pasado mañana a las 8:30 de la mañana en Lomas de Zamora.
Para esto, el fiscal no necesita el aval del juez. Recordemos que el juez de la causa es Luis Carzoglio, está de licencia, se había negado a la detención de Pablo Moyano, el fiscal se lo había pedido, entendiendo que podía entorpecer la causa en el marco de lo que se llama prisión preventiva para declarar a nivel de acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. El juez se fue de vacaciones, la causa tenía que ir a la jueza Moyo, se excusó. Llama la atención todo esto, ¿eh? Y ahora hay otro juez que está de juzgado de garantías número 3, ya te voy a decir el nombre, que está actuando en la causa. Sin embargo, para una declaración indagatoria en la provincia de Buenos Aires no necesita el fiscal la autorización de un juez, sí para las detenciones y otro tipo de medidas. Así que Pablo Moyano debería presentarse pasado mañana en los tribunales de Lomas de Zamora. ¿Qué pasará? ¿Qué hará? ¿Se hará presente ahí? ¿Habrá alguna movilización? ¿Los muchachos de Verde acompañarán, en este caso, a la declaración de Pablo Moyano, que aparece complicado en esta causa, y su padre imputado también, y además hay muchas otras investigaciones judiciales en marcha? Pero yo creo que acá se define, y con esto quería arrancar por esta novedad de hoy lunes a las 3 de la tarde, lunes 29 de octubre, el último lunes, por supuesto, de este mes que ya se va, pensando en el modelo de país que necesitamos y que queremos y que deseamos y que anhelamos y que requerimos con urgencia. Es un país en donde las instituciones judiciales, los fiscales y los jueces se animan a investigar. Es un país de la razón, o es un país de la fuerza, en donde los que tienen capacidad de mando, de prepotencia, capacidad para movilizar a otros, para amedrentar, para usar brazos armados, literalmente, como los barra bravas de la Argentina, pueden ser siempre impunes. Sabemos que la justicia federal está avanzando en causas fundamentales. Ni que hablar la de los cuadernos, que es un antes y un después en investigaciones sobre temas de corrupción. No solo, ni tanto porque se cita en este caso a exfuncionarios, que eso es algo bastante repetido, no solo en la Argentina, sino en otros países, en cuanto a los funcionarios que dejan de estar en el poder, dejan de tener poder y las investigaciones caen sobre ellos. La causa de los cuadernos, por primera vez, pone a los empresarios como cómplices de un sistema de corrupción, de sobornos para recibir obra pública, etcétera, etcétera, que reconocen ser parte del entramado delictual, reconocen ser culpables de delitos, se arrepienten en muchos casos, en otros casos no se arrepienten, pero por primera vez, te diría, una cantidad de empresarios desfilaron, muchos cantando en todos los idiomas, y me parece que eso es bueno para la justicia y pensando en terminar con la impunidad. Y de algún modo eso se inscribe en una cuestión política que también me parece que es interesante y que tiene que ver con lo que está pasando en la región. A ver, por supuesto que el triunfo de Bolsonaro, como el de Trump, dos outsiders, no digo nada nuevo, es porque de algún modo la gente no creyó en el modelo anterior. Es decir, el PT, digamos, con Lula preso y con Haddad que no logra resumir las expectativas, pierde. Pero también pasó en Trump con Obama, pasó en Estados Unidos con Obama, y en la Argentina no sé cómo se lee del todo esta cuestión. Mientras tanto, mientras el gobierno sortea problemas económicos que no termina de solucionar y la justicia actúa dándonos información cada vez más novedosa todo el tiempo, hay un frente de oposición que no se termina de organizar. Y lo último que sabemos es que Daniel Arroyo renunció, si no estoy mal informado, al Frente Renovador, un hombre que había estado muy cerca de Sergio Massa y ya no lo está. Por eso lo queremos consultar a él. Está en línea Daniel Arroyo, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte. Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Bueno, Daniel, ¿qué pasó ahí en el Frente Renovador? ¿Qué pasó con vos? ¿Y cuáles son tus aspiraciones y qué lecturas políticas es de este frente opositor de cara al 2019, que está acá a la vuelta? Sí, nosotros conformamos un interbloque de 10 diputados, 5 que venimos del Frente Renovador,
La verdad que el objetivo es ser un puente, colaborar a que haya una única oposición unida. Hay todo un debate acerca de cómo construir un frente opositor. Nuestra opinión es que tiene que ser con todos es con todo el peronismo, más los movimientos sociales, más otros sectores, y que ese frente tiene que hacer dos cosas. Uno, proponer medidas para la emergencia ahora ya, como por ejemplo controlar el precio de los alimentos, o armar un sistema de crédito no bancario, porque está todo el mundo endeudado a tasas usurarias. Y lo otro es, de cara al 2019, armar una propuesta alternativa. Eso es, lo que tratamos de ser un puente con todos, con todo el conjunto de la oposición. Creemos que como interbloque podemos ayudar en esa línea. Perfecto. ¿Y cuáles son los pasos a seguir en esto? Yo lo que aspiro es que logremos, entre el conjunto de la oposición, definir 10 puntos claves sobre qué hacemos con la industria textil, las economías regionales, cómo damos vuelta a la escuela secundaria, qué hacemos con el sistema de crédito, un conjunto de programas, y después seguramente habrá 2 o 3 candidatos a presidente, 2 o 3 candidatos a gobernadores, en el marco de una paso, vamos, competimos y la sociedad va a ser la que lo va a definir. Yo aspiro a que estemos todos adentro, todos juntos. Me parece que vamos a llegar por 2 razones. Uno, por los que como yo creemos que ese es el camino, y 2, los que el sistema, la situación social va a terminar llevándonos a eso. Yo veo que la situación social está empeorando mucho, que va a empeorar mucho porque vamos a un proceso recesivo fuerte, que el presupuesto del año próximo implica un recorte mayor, o sea que la cosa realmente está complicada. En ese contexto, quien gobierne en la próxima etapa, sea quien sea, va a solo con un acuerdo caído con el Fondo Monetario, con un mercado laboral desacomodado, con mucho conflicto social. Bueno, va a requerir de mucha musculatura, mucho consenso. Yo creo que vamos a lograr efectivamente un gran frente opositor amplio, donde la sociedad vote y diga este o esta tiene que liderar y el resto deberá acompañar. Lo entiendo y suena razonable lo que planteas. ¿Y tu relación con Massa y con el Frente Renovador? No, es la mejor. Yo tengo la mejor opinión personal y política de Sergio Massa, alguien a quienes se les han acercado personas de la talla de Roberto Lavagna o José Manuel de la Sota, por sí mismo habla de su condición de dirigente. Tengo la mejor opinión del Frente Renovador. Me parece que en este momento yo podía ayudar en esto de ser un puente, un articulador en este interbloque, y por eso estoy encarando esto, pero la verdad que tengo realmente la mejor opinión de todos, en particular de Sergio Massa. ¿Significa que te fuiste? ¿Significa que estás? ¿Significa que lo vas a pensar? No, significa que nosotros armamos un bloque aparte del Frente Renovador, así que no estoy en el Frente Renovador, pero la verdad es que a mí me parece que se va a reconfigurar mucho el sistema político en los próximos tiempos, que el acuerdo con el fondo es tan fuerte que va a reconfigurar la propia alianza de gobierno y el resto, con lo cual yo creo que hoy mucho de lo que vemos y la articulación que viene se va a dar en Argentina. Yo hoy no estoy en el Frente Renovador, pero intuyo, a poco de avanzar, sobre todo a comienzo del año que viene, un esquema donde muchos estemos articulando y estemos juntos conformando esto que yo decía como un gran frente opositor. Muchos leen esto como positivo porque, digamos, ven que el frente opositor puede ser una realidad, pero otros dicen el Frente Renovador implosionó. ¿Cuál es tu visión sobre esto? No lo veo así. Sí creo que hay distintas miradas en todo el mundo de la oposición, ¿no? Dentro del kirchnerismo, dentro del Frente Renovador, dentro del resto del peronismo. Algunas miradas más como las estoy planteando yo, es decir, vamos a una gran unidad, y otros que dicen, bueno, no, con este no, con aquel no, deberíamos ir por acá. Bueno, esas miradas distintas que están en todo el sistema político, yo creo que se van a ir simplificando a medida que nos acerquemos al proceso electoral, sobre todo a medida que la situación social se vaya poniendo más complicada. Yo tengo como lógica ir a un lugar y volver a los 6 meses. Voy a una escuela, vuelvo a los 6 meses, el vidrio que estaba roto sigue roto y hay 2 más. Voy a un comedor, vuelvo a los 6 meses, hay más gente, efectivamente hay un problema, sería un parate fuerte de la actividad económica. La cosa está muy complicada, el gobierno yo creo que no lo está viendo bien. Eso nos tiene que obligar a todos a construir este gran esquema de unidad opositora. Insisto, trato de trabajar con eso y estoy convencido que vamos a terminar yendo todos y confluyendo en esa línea. ¿Tenés aspiraciones a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel? Sí, yo quiero ser candidato a gobernador, me parece que tengo buenas ideas y buenas propuestas para una provincia que está muy desacomodada, que se está complicando mucho el conurbano, que se está conurbanizando parte del interior de la provincia. Creo tener buenas propuestas, pero en este contexto que decía, si vamos a una gran unidad opositora, va a haber varios candidatos a gobernador, yo quiero ser uno, creo que realmente puedo plantear buenas ideas y seguramente habrá otros, y la sociedad va a votar y va a decir,
por acá, este es el que lidera. Yo siempre creo que la sociedad está 3 pasos adelante de la política de la Argentina, que la sociedad es más que la política. Y entonces seguramente si vamos a un esquema de gran unidad opositora, de gran primaria, la sociedad va a decir, estos son los mejores, hay que ir por acá. Aspiro a tener buenas propuestas y que la pueda ver la sociedad como candidato a gobernador. ¿Quiénes son para vos los presidenciables para el año que viene que te gustarían de este frente opositor? Son muchos, yo no quiero hacer nombres propios en esencia para no ser injusto con nadie, pero son muchos y hay varios espacios. Creo que todos tenemos que terminar confluyendo y trabajando. Me parece que hay mucha gente que está instalada y valiosa. Yo en esencia creo que hay como 2 identidades en Argentina. El macrismo construyó una identidad, la gente que dice, bueno, está bien lo que está haciendo, o el que dice, bueno, en los últimos 70 años hubo un problema y no habría que ir por ahí. Y por otro lado, el kirchnerismo tiene una identidad. Uno va a una plaza y hay kirchnerismo, va a un grupo de jóvenes y hay kirchnerismo, va a un barrio y hay kirchnerismo. Esas dos son como las identidades que hay. Con esas identidades no alcanza y por eso está tan disperso el sistema político. Creo que hay que juntar más y a mí me toca juntar por el lado de la oposición y articular por el lado de la oposición. Pero seguramente terminaremos en 2 o 3 candidatos con peso, que seguramente con el tiempo los se irán decantando, y yo le tengo mucha fe a este tema del voto. Para mí la sociedad no vota para atrás, vota para adelante, y siempre termina eligiendo de lo que hay, lo más sano, la mejor propuesta. Yo aspiro modestamente a hacer una buena propuesta como un candidato a gobernador, y que la sociedad diga, a ver si es esa o es otro que es mejor. La última, para muchos el problema social es muy complicado, sin embargo ven a partir del apoyo externo, ven y de algunas cosas que pueden cambiar para el año que viene, ven una mejora y que el 2019 puede ser favorable al actual gobierno. ¿Vos coincidís con esto o para nada? Yo primero creo que para ponerle un piso a la crisis, el gobierno tiene que controlar el precio de los alimentos. Para mí la caída social no tiene piso si no se controla el precio de los alimentos. Me parece que eso es clave y que tiene que hacerlo ya. Nosotros vivimos planteando el tema de la emergencia alimentaria y políticas en esta orientación. Segundo, me parece que el gobierno tiene que tomar el tema del crédito no bancario. Si todo el mundo, la contraparte del empeoramiento social es que todo el mundo se endeuda. Patea cuotas con la tarjeta al 120% de interés anual, va a la financiera de esquina al 180%, o al que fuera, como fuera en el barrio, que presta plata a lo que fuera y como fuera. Esa es la foto social. Entonces me parece que para que haya un piso a la crisis, para que la caída se detenga, hay que controlar el precio de los alimentos y mínimamente hay que romper el crédito no usurario y un esquema de crédito no bancario. Yo presenté un proyecto sobre eso, seguramente hay otra gente también, pero hay que parar esas dos cosas. En función de eso, seguramente el año que viene se podrá discutir de otra manera, pero para mí solo la caída social va a tener un piso si lo mínimo de lo mínimo se hace, que es controlar el precio de los alimentos. La cosa de que todos los alimentos hayan aumentado tanto, que absurdamente las segundas y terceras marcas aumenten más que el resto, porque como la gente baja segundas, terceras marcas, aumentan más, es lo que está desacomodando hoy fuertemente la vida cotidiana. Daniel Arroyo, te agradezco el contacto, te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Aburrís cuando me decís que sea más paciente, que controle mi mente. Mentís cada vez que me repetís que en tu alma nunca suenan alarmas y que te tomas todo con calma. Insistís con que tengo que empezar a pensar del lado que me voy a parar y que me llame a la reflexión. Meditando, me di cuenta, me di vuelta, me alejé de vos. Soñando nunca es tarde. Medio actuando, medio tanto, medias puestas, hago apuestas y me voy.
3 de la tarde, buena música, mucha información y toda la actualidad, como ya sabes, los lunes de 15 a 16 aquí por Conexión Abierta con este programa que se llama Tenés que Saberlo, la radio que se escucha y que se ve. Ahora estamos hablando con Gustavo Segre, uno de los grandes temas y un gran analista para explicarnos el triunfo de Bolsonaro en Brasil. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarte. Igualmente, Hugo, qué gusto escucharte. Gracias por llamar. Ayer te escuchaba, ayer o antes de ayer, y la mirada que haces siempre es muy, muy interesante. No solo porque vos vivís ahí, sino porque además, digamos, si bien no sos periodista, sos analista, pero tenés como una cosa que a los periodistas nos gusta, analizás con precisión las realidades con información. Contanos qué significa esta ventaja de 11 puntos, que parecía mucho más al principio, que se acortó. ¿Cómo lo mirás desde esa perspectiva que vos tenés viviendo en Brasil también buena parte de tu vida? Mira, 11 puntos no es solamente 11 puntos, sino son 11 millones de personas que resolvieron votar a una forma diferente de hacer política, desterrando, por lo menos por 4 años, porque dependerá del gobierno que haga Jair Bolsonaro, una forma populista de izquierda. Y hago esta separación porque el populismo existe en los dos extremos. El populismo de izquierda es aquel que cierra la ayuda social hacia adentro, y el populismo de derecha el que considera que todo lo nacional es mejor que lo extranjero y cierra las fronteras hacia afuera, que es lo que está haciendo Trump con el muro que quiere hacer y peleándose con todo el mundo. En el caso de Bolsonaro, yo te diría que la gente votó por 2 pilares fundamentales. Uno era la lucha contra la corrupción y otro la lucha contra la inseguridad. Y cuando vos analizás cuáles eran los candidatos que estaban en la primera vuelta, y lo mismo quedó en el balotaje, el único candidato que podía asegurar una lucha contra la corrupción de una forma objetiva y limpia era Bolsonaro. No había otro. Fíjate que algunas acciones que tomó Bolsonaro, y que lo colocan ratificando esto que te digo, devolvió 200.000 reales cuando supo que ese dinero proveía de Odebrecht en la campaña anterior, y le dijo al partido: yo dinero de constructora no acepto porque si no quedo dependiendo de devolverle el favor, y lo devolvió. Y en general los políticos no hacen eso. ¿Y qué de esta mirada? Está claro que el cambio, digamos, en la región a nivel político tiene que ver con estos fracasos del populismo, ¿no? Lo de Brasil es muy concreto, y lo de otros países también, inclusive hasta el nuestro. Digo, mucha gente votó a Macri para evitar votar a Cristina, claramente. Ahora, ¿qué pasa con esta figura que ahora parece mejorar desde el punto de vista de lo que era en cuanto a su homofobia, su misoginia, su, qué sé yo, su mirada, racismo, machismo, todo eso, exactamente. Sí. Ahora lo ven mejor, ¿viste? Ganó y se lo ve, qué sé yo, de otra manera, como más alivianado. Eso es lo que escuchaba incluso ayer en los pasillos del propio canal donde laburo, en América, ¿no? Sí, bueno, es que mucha gente también habló por lo que escuchaba. Y es muy importante analizar que Brasil tiene una cultura diferente y una historia diferente. Claro, también. Sí. Entonces cuando vos hablas, no, este tipo es racista, yo te aseguro, porque yo allá hace más de 30 años, que muchos brasileros son racistas, inclusive la gente que tiene color negro en su piel. Vos fijate que recién a partir de 1989, 30 años atrás, es que empieza a formularse la ley contra el preconcepto racial. Cuando yo fui las primeras veces a Brasil, la gente negra no tomaba el mismo ascensor que yo tomaba en un edificio. Qué fuerte eso, ¿no? Y yo invité, porque era normal para nosotros, que la chica que nos ayudaba, como le decíamos, la chica que ayudaba en casa, almorzara en la mesa con nosotros. Y en la época, Silvania se llamaba, decía: no, Gustavo, yo no puedo comer con ustedes. Digo: ¿por qué no puedo comer con ustedes si nosotros te estamos invitando en nuestra casa? No se puede. Qué bárbaro. Entonces, eso es cultural, es muy no cultural. No, el hecho de que algunas calles conserven el nombre de los dictadores en Brasil es llamativo e impensado en la Argentina, por ejemplo. Pero por supuesto, y vos fijate que además ahora se dan 2 circunstancias muy interesantes, nuevamente desde el punto de vista de lo sociológico y cultural. Sí. Bolsonaro es el tercer militar en la historia brasileña contemporánea que llega al poder democráticamente. El primero fue Hermes da Fonseca en 1910. Mirá. Y el segundo fue Eurico Gaspar Dutra en 1945. La ruta que une San Pablo con Río de Janeiro se llama Dutra.
Claro. Entonces, hay una cuestión diferente. Esto símbolo, no es en desmedro de la dictadura, que fue cruel con todos, por supuesto, pero en Brasil la cantidad de desaparecidos, que en realidad no fueron desaparecidos, porque no es que hubieron desaparecidos a la misma usanza que acá, fueron 600 personas. 600. Claro. En 20 años. Eso también marca algunas diferencias, al 85. ¿no? Con Argentina, ¿no? Eso marca algunas diferencias. Sí, y a mí me gusta hablar con vos porque vos tenés un pie en cada lugar de algún modo. Es más, tenemos conexión barrial allí en Santos Lugares. Es verdad. Nuestro amigo en común Fabián Walde, fiscal de San Martín, nos hace pensarnos desde el punto de vista bien del barrio, casi el conurbano, porteño. Yo ahora vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, conocemos la Argentina, vos vivís una parte de tu tiempo acá, pero has hecho tu carrera muy fuertemente en Brasil. Y entonces, estas diferencias las notás y son interesantes para tenerlas en cuenta a la hora de ver la política. Y además, Hugo, permití una cosa, no podría ganar Bolsonaro si no fuera con el apoyo de las mujeres, que son el 52% del padrón. Eso también impresionó, Ahora, por otro lado, la brecha se acortó. ¿Por qué? ¿Cuál brecha? La brecha inicial, la que supuestamente marcaba que Bolsonaro iba a arrasar, tal vez de otro modo, terminó siendo un poco más corta, ¿puede ser? Sí, puede ser, pero vos fíjate que de alguna forma tiene la explicación lógica de los votantes que quedaron sin opciones. Cuando vos tomás la gente que votó a Bolsonaro en el primer turno, ese 46%, era seguramente el piso que Bolsonaro iba a tener. Pero del otro lado, los que votaron a Ciro Gómez no se veían representados por Bolsonaro, se veían mucho más representados por Haddad. Nosotros hicimos una proyección donde, si no hubiera incluido 3 millones de votos de nulos y blancos que interpreté podrían votar en la segunda vuelta, el número me daba justo. Yo calculé 47.400.000 para Haddad y él obtuvo 47.200.000, que era transferencia de los partidos que habían votado a otros candidatos y que en la segunda vuelta jamás votarían a Bolsonaro. Un tipo de Ciro Gómez difícilmente votaría a Bolsonaro, Marina Silva tampoco. Entonces, el crecimiento fue menor en Bolsonaro porque los que quedaron huérfanos de candidatos eran los de la izquierda, y que fueron los que emigraron para el Partido de los Trabajadores. Está claro. ¿Cuál es la reacción el día posterior de las elecciones en Brasil? ¿Qué se vive en la calle? ¿Qué percibís? Mira, tranquilidad. Inclusive, yo estuve ayer a la noche en la Avenida Paulista y hubieron algunos desmanes, porque creo que hubo un error estratégico en la organización del Partido de los Trabajadores. Cuando alguien gana cualquier cosa, va a la Avenida Paulista en San Pablo. Es como diciendo, bueno, ¿dónde va? Al Obelisco. Vamos al Obelisco. Claro. Gana Boca, vamos al Obelisco. Gana River, vamos al Obelisco. Siempre vamos al Obelisco. En Brasil ese Obelisco es la Avenida Paulista, donde los simpatizantes de Bolsonaro fueron a la Avenida Paulista como hoy día cualquiera. La gente del Partido de los Trabajadores estaba a 1,5 cuadras de la Avenida Paulista. Entonces es como que se juntaban las dos facciones, y por supuesto los perdedores quedan sensibles de eso, y eso generó algunos desmanes. Pero hoy está tranquilo, absolutamente en paz, no hay ningún lío, los mercados están bastante tranquilos también. Vos fíjate que el dólar, que suponíamos podría haber bajado en función de este apoyo que se le daba a Bolsonaro, en realidad subió un poquitito, está a 3,68, estaba a 3,65 el viernes, pero es un día tranquilo. El dólar subió el 1,25, para ser exacto, 1,25, la bolsa bajó el 0,83, algo raro, porque uno dijera, bueno, si ganó Bolsonaro y todos querían Bolsonaro, debería haber subido la bolsa y debería haber bajado el dólar. Esto te muestra que no hay una cuestión coyuntural que digan, no, ahora que viene Bolsonaro nos salvamos porque está todo mal. La economía brasileña estaba despegando, estaba en una pista de avión despegando, con una tasa de interés del 6,5%, y acá siempre hago una coma y un silencio para generar expectativa, al año. Y una tasa de interés, y una tasa de inflación también del 4,4%, sigue la coma y los puntos suspensivos, al año. Qué impresionante, sí, claro, qué diferencia, ¿no? Bolsonaro dijo, entre otras cosas, que serán una gran nación. Vos como analista, ¿qué pensás de eso? Yo estoy de acuerdo, lo que yo leí y me estudié en detalle es el programa Fénix, que es el programa de gobierno de Bolsonaro,
lo que a mí me gustó. Mi tendencia económica es hacia lo liberal, entonces soy un poco sospechoso de poder objetar algunas Todos cosas. tenemos nuestro propio lente, digamos. Eso claro, es una inevitable. Subjetividad objetiva, sí, ¿no? Sí, claro. Pero yo lo que veo me gusta, porque vos fíjate que él propone, a través de Paulo Guedes, una situación de privatizar, concesionar, vender activos que no tengan agregación de valor, que no sean estratégicos, con esa plata disminuir la deuda pública, consecuentemente disminuir los intereses pagos, y ese valor aplicarlo, por ejemplo, a infraestructura. Y a mí me gusta cuando alguien dice eso. Claro. Reducir el Estado, primer foco para el año, objetivo principal, ecuacionar el déficit fiscal. Es alto, Y ¿no? Eso. el déficit fiscal que nosotros en Argentina decimos primario, no, es 1.3. Pero cuando vos le agregás los intereses de la deuda, llegás a casi el 7%. Entonces el problema no está tanto en el déficit primario fiscal, que es lo que el Estado recauda contra lo que el Estado gasta en gastos corrientes, sino que al tener que pagar, es decir, una deuda muy grande, ahí te genera un déficit mayor. Y lo que sí creo que es interesante es el sinceramiento con el tema del Mercosur, ¿no? Que hoy le dieron tanta atención, que el Mercosur y Argentina no serían prioritarios para Bolsonaro, y entraron todos en desesperación y con voluntad de suicidarse en la región. Y en realidad, Hugo, si vos tomás las juras de amor que se hicieron todos los gobiernos desde el pasado hasta la fecha, lo cierto es que del hecho a lo que nos prometimos hay una distancia gigante. Vos fíjate que el Mercosur tiene 27 años de la firma del Tratado de Asunción, y si yo te digo, en todos estos 27 años, ¿qué fue lo que hicimos del Mercosur hacia afuera? Es para ponerse a llorar. Claro, es cierto. Porque hicimos una zona de libre comercio con Israel, que está vigente, un acuerdo con India, que está vigente, un acuerdo con el SACU. El SACU es la Unión Aduanera de África Austral. ¿Y qué le vendemos a África Austral? Y después hicimos otra zona de libre comercio con Palestina, que está en proceso de ratificación desde 2011. Hicimos un acuerdo de libre comercio con Egipto, que está vigente. Y hace 20 años que estamos negociando con la Unión Europea. O sea, ya es mayor de edad y todavía no nació. Claro. ¿Cómo ves la relación de Bolsonaro con Macri? La veo mucho mejor que la que podría haber tenido Macri con Haddad. De cualquier manera, creo que van a disputar liderazgos. Bueno, pero claramente Brasil tiene el liderazgo, aunque Argentina está en segundo lugar, eso no se duda, pero me parece que es difícil, ¿no? Que la Argentina pueda discutir eso, aunque vos decís que Macri, pensando en la política exterior que tiene, podría llegar a plantearlo. No, yo creo que aceptar la lideranza de Brasil es algo mucho más interesante por una cuestión estrictamente de escala y de salud de las cuentas macroeconómicas. Claro. Y esto te justifica un poco porque también Brasil quiere despegarse un poco de Argentina y del Mercosur, porque ¿cómo haces para negociar un acuerdo de libre comercio con un país que tiene una tasa del 6,5 y otro que tiene una tasa del 70? Claro. Sí. Y en términos sociales, la última, Gustavo, en términos sociales, la pobreza argentina, ronda y supera por momentos el 30%, la desocupación ha crecido. ¿Cómo está eso en Brasil? ¿Y qué crees que...? Porque claro, el desafío de Macri al principio fue: yo quiero terminar con la pobreza, y no pudo hacerlo, por lo menos por ahora. ¿Y en Brasil cómo está eso? En Brasil es igual, es el 25%, números redondos. Hay mucha gente, sobre todo en norte y nordeste, que tiene muchas necesidades, que tiene el apoyo social del Estado, y que Bolsonaro lo primero que dijo es: quédese tranquilo, yo no les voy a sacar el plan social, voy a darles un aguinaldo que los planes sociales no tiene, pero sepa que voy a auditar para que lo reciba aquel que lo debe recibir y nada más. Claro. Y es un mano dura, es un tipo que tiene tolerancia cero con la violencia, y la verdad que la gente está muy entusiasmada con Bolsonaro. Esta es la realidad. Yo leo con absoluta sorpresa comentarios de periodistas de Argentina que opinan de Brasil sin tener la mínima idea de la historia y la cultura, y entienden que 50 millones de brasileños se equivocaron. Claro. Pero sin pensar que a lo mejor el equivocado es el que está haciendo un análisis mal hecho. Muy interesante lo tuyo. Gustavo Segre, analista internacional, socio de Centre Group. Gracias por el contacto. Un abrazo. Es un gusto, Hugo. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau. Estás escuchando
Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van 1000 días que no sé lo que decir. Sin ideas de Buenos Aires a Junín. Oyendo letras de folk, leyendo un libro de amor. Te busqué, pues cada vez que te encontré, y en tus ojos no vi brillos como aquellos de show en el Tinto Bar. Buena música, para acompañarte en esta tarde de Tenés que saberlo, cuando pasaron 36 minutos de las 3 de la tarde, estamos hasta las 4, 26 grados la temperatura, lindo día, aunque se nubló ahora un poquito, y todos los temas que por supuesto ocurren en nuestro programa, los principales, sobre todo recién hablamos con Gustavo Segre, un analista internacional que vive en Brasil, que además mira la política y la economía y por supuesto todo lo que está pasando para explicarnos sobre el triunfo de Bolsonaro. Antes hablamos con Daniel Arroyo sobre este frente interno o interbloque que armó, pensando en incluso su propia expectativa para ser candidato a gobernador en una elección que está más cerca que lejos, ya empezó la campaña prácticamente. Pero uno de los temas que pasó el fin de semana, ocurrió el viernes, aunque tuvo las repercusiones en los diarios el sábado, tiene que ver con no es el acuerdo, sino nuevas condiciones, entiendo, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las repercusiones de esto en la economía cotidiana. Y tenemos el placer, como siempre, de hablar con Guillermo Nielsen. La verdad, Guillermo, además de haber sido ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, diplomático, economista, político, profesor, un placer tenerlo. Guillermo, mucho gusto, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. No, al contrario. ¿Qué significa esto en términos prácticos para la gente, este acuerdo que sé que a priori no le gusta, porque varias veces lo ha dicho, pero sin embargo ya estamos en el barco, digamos, con esto, ¿no? No, tal cual, estamos ya metidos en un acuerdo con la tutela del Fondo Monetario Internacional, algo de lo cual nos costó muchísimo salir, ¿no es cierto? Recordemos que Argentina tuvo una cantidad muy grande de programas con el Fondo Monetario, hasta que, sobre todo a raíz de la fortaleza de los términos de intercambio que se empiezan a evidenciar con los precios de las commodities que produce Argentina a partir del 2007, permitieron, cambiar totalmente la historia, ¿no es cierto? Ya en el 2005, con precios que no llegaban al pico, Néstor Kirchner decide salir de la tutela del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahora estamos de vuelta en un programa con el fondo. Es el segundo programa de este gobierno. El primero tuvo muy corta duración, pero el viernes pasado se aprobó las reformas del programa, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto para la gente? Sí, claro, exacto. Vean, es muy duro porque estamos metidos en un proceso donde la política monetaria va a tener y ya tiene una dureza inusitada, y donde la política fiscal está totalmente restringida, ¿no? Yo estimo que todavía no estamos viendo las consecuencias de esto. Esto se va a ver, me temo yo, en el primer trimestre del año que viene. Diciembre, primer trimestre del año que viene van a ser meses muy, muy duros para la Argentina. Y cuando digo muy duros, digo en términos de producción, en términos de empleo, en términos de horas trabajadas, ¿no? Siempre lo escucho con atención decir que la Argentina, en definitiva,
con esta vuelta al fondo no ha podido solucionar su problema principal, ¿no? Que es el de la producción, el de la generación de puestos de trabajo. No ha querido, no ha podido, las condiciones externas se lo han impedido, el no haberlo dicho tempranamente, que esto también recuerdo haberlo escuchado de su parte, ¿fue un problema político y esencialmente que lo condicionó a este gobierno? No, yo creo que, por hacer un comentario muy sintético, sí, este gobierno no tuvo un buen diagnóstico de la situación económica, ¿no? Hereda una situación económica realmente compleja, difícil, pero no tuvo un diagnóstico como para salir de esa situación y entrar por un sendero constructivo y de desarrollo, ¿no? Claro. Y le resultó, para mi asombro, le resultó como muy fácil volver al Fondo Monetario Internacional, algo que yo no se lo hubiese recomendado a ningún presidente. ¿Y qué otra salida posible había frente a este enorme déficit que tenemos? El problema de la balanza también, comercial. Mira, esto se tendría que haber trabajado desde el primer día. Desde el primer día acá tendría que haber mejorado muchísimo la comunicación, explicar claramente lo que estaba pasando, explicar los porqués y los beneficios de bajar el gasto público, ¿no? Porque se hubiesen podido hacer cosas con un sacrificio mucho menor que el que se está haciendo en este momento. Claro, claro. Realmente, si esto se agarraba de entrada, se podía haber manejado muchísimo mejor, pero este gobierno entendió que gobernar era endeudarse, era sinónimo de endeudarse, y bueno, aquí estamos, ¿no es cierto?, patas para arriba, con un programa con el fondo cuyo objetivo es generar los recursos para pagar la deuda que se contrajo en todo este tiempo, ¿no? Hubo cierta ingenuidad al pensar en las inversiones de las que tanto habló Macri, y que al no llegar las cuentas no cierran. Entonces, totalmente. Cualquiera que haga un trabajo de ver las declaraciones de distintos funcionarios públicos antes de asumir y a las primeras semanas de asumir, va a ver que se esperaba un desborde de inversiones extranjeras que no se materializó. Claro. No llegaron ni las inversiones extranjeras, ni hubo el segundo semestre, que después iba a ser reactivante, ni hubo los brotes verdes que tanto se predicaron, ¿no? Y pensando a futuro, suponiendo que se baja con un presupuesto de ajuste, se baja el déficit y se cumplen ciertas metas, ¿la Argentina podría arrancar finalmente o sigue necesitando deuda para poder pagar sus cuentas? Vean, el trabajo del fondo, que yo recomiendo esta lectura, se dio a conocer una serie de documentos el viernes pasado, en el mismo momento que está siendo aprobado el programa en el directorio del fondo. Se dio a conocer varios documentos muy interesantes. A ver. Y muy bien escritos, una cosa muy bien hecha. Concretamente, la Argentina está metida en un esquema donde la prioridad es generar los recursos para pagar la deuda. No es un plan de desarrollo como creo que es el anhelo de todos los argentinos. Plan de desarrollo quedará para otra oportunidad. Es como una engaña pichanga, es decir, nos metimos en una propia cárcel o en otra. Claro, es así, porque cuando uno acude al Fondo Monetario, bueno, el Fondo Monetario tiene sus objetivos, que son distintos de los objetivos normales de un país como la Argentina, ¿no es cierto? Los objetivos normales, ¿cuáles son? Desarrollo, crecimiento de la economía, mayor empleo. No, el fondo lo que hace es ajustar distintas variables para generar los recursos para pagar la deuda. Entonces, el primer error es de los que se endeudaron en exceso. Claro. Sí, esto es como una casa, ¿no? Como una familia, ¿no? Es decir, salgo del momento con un préstamo, pero después lo que tengo que pagar es imposible porque no tengo el ingreso suficiente. Bueno, pero ahí es donde está en falta el gobierno. El gobierno en los primeros 30 meses de gestión tomó tanta deuda como los gobiernos anteriores durante 12 años. Claro. O sea, no hay varas de medir, pero hay garrotes, ¿no es cierto? Acá se tomó la deuda con una liviandad total y desconociendo las consecuencias de la deuda sobre la Argentina en muchísimas ocasiones, pero la última, la más fresca, fue en el año 2002, ¿no es cierto? 2001, 2002. Claro. Bueno, es como que hubo una amnesia y se fue adelante con un esquema realmente
incomprensible para todos los que tenemos cierta experiencia en política económica en Argentina, ¿no? Claro. La última, y la sensación que uno tiene es que aún con las commodity, si cambiaran las condiciones climáticas y demás, no se alcanza para desarrollar un país como seguro la Argentina. Seguro que no. Primero porque el y no parece haber digamos, una luz al final del camino. Tomo la luz de la pregunta de Majul que suele hacerle en el programa 4 días de 24. No, pero objetivamente, sí. Tomemos la soja, que es, digamos, sí, el producto estrella de exportación, sí, de la Argentina. En la época kirchnerista, por ejemplo, sí. No, y compare más de $650 la tonelada con menos de $400 la tonelada, escúcheme, hay una diferencia muy grande, por más que haya ganancias de productividad y si no hay sequía, si llueve bien, etcétera, podemos tener un cosechón importante, pero ¿y después qué, no? Claro. ¿Y después qué? Si viene una temporada, si hay algún problema externo, ¿y después qué? Es decir... Sí, ahora todas las velas están puestas sobre Vaca Muerta, ¿no? Ajá, bueno. Pero bueno, para que Vaca Muerta sea... deje de ser una promesa y sea una realidad, acá hay que hacer cantidad de infraestructura para la licuación del gas, etcétera, puertos especiales. Son inversiones de por lo menos $5.000 millones, ¿no? Pero parece que la Argentina no tiene otras cosas, lo del litio, lo de Vaca Muerta, no mucho más. Lo del litio también es importante, ¿no? Pero no llega a las magnitudes de Vaca Muerta, ¿no? Claro. Es cierto, no sé si usted lo comparte, ya para finalizar. He visto, se ve cuando uno viaja por el interior, obras de infraestructura. Estuve en Córdoba hace poquito y me decían que la terminación de la circunvalación no se hacía 30 años y la están haciendo. Bueno, varias obras, típico de un presidente que es ingeniero. ¿Eso cree que será una cuestión positiva que deje el gobierno? No, sin duda. El gobierno en materia de obra pública y sobre todo de gestión de obra pública ha sido muy bueno. Bueno. Pero una cosa es la gestión de la obra pública, otra cosa es la gestión de la política económica. No, y además el tema de la pobreza cero, famoso, que era como un lema. Bueno, eso es meterse en camisa 11 varas, ¿no? Claro. Es muy difícil y ahí estamos presenciando una reversión que va a continuar los próximos meses. Guillermo Nilsen, siempre es un gusto hablar con usted. No, por favor, el gusto es mío, Hasta luego, buenas tardes. Chao. ¿Quién más va a sacarte a bailar lentos? Tenés que saberlo. En el living eso de las 10. ¿Quién más va a abrazarte con I Need Hello? Mientras preparamos el café, ya sé que no sé vivir sin vos, ni tampoco con vos. Igual siempre voy a defender esto que es de los dos, solo de los dos, nada más que de los dos. Vamos en redondel, así sin dirección. Nos cansa caminar y seguir parados siempre en el mismo lugar. Casi como una montaña rusa, un salto de la euforia al malestar. Buena música. ¿Ella es tan cargosa? ¿Es esto? ¡Qué grande! Rodrigo Manigot, el cantante, laburamos juntos en Endemol. Era guionista. Y era un capo, un tipo tan piola, además de bien el conurbano de la zona oeste. Y recuerdo, nunca me voy a olvidar, hacíamos un programa en Endemol que se llamaba Blog, Periodismo de Autor, lo conducía Daniel Tonietti. Yo ahí creo que puse por primera vez la cara en televisión, 2006, nunca me olvido. Y Rodrigo era el guionista. Entonces se hacía un laburo interesante, por ahí distinto a... Me pone aplauso, Julia, porque le gusta. ¿Te gusta, no? Ella está cargosa, sí.
tiene buenos temas, mucha letra, buena música y un tono que realmente tiene Rodrigo ahí al cantar, muy piola. Y te contaba que se elaboraba así como más, digamos, ¿cómo decirte, no? Con muchas etapas en la elaboración del producto audiovisual, del informe televisivo. Y entonces nos reuníamos con Rodrigo, nos tomábamos una cerveza y pensábamos antes del informe cómo lo íbamos a estructurar. Yo viajaba, se viajaba mucho, se hacía mucho interior del país y denuncia periodística, investigación periodística. Y después veníamos y él se llevaba los tapes a la casa, nunca me olvido, los VHS, y los miraba a partir de desgrabaciones y se armaba todo un laburo. Y en ese momento tocaba ya, pero no se había lanzado con su grupo. Y años después, cuando pude escuchar una canción que fue un hitazo, no la recuerdo ahora, me dio tanta alegría y cada tanto lo escucho y suena muy bien. Escuchemos. Tenés que saberlo. De información, de buena música, de compañía. De eso se trata esta radio, Conexión Abierta. Una pluralidad de voces de todos los estilos y de todos los tipos para una programación, como te decía, muy interesante. Y nosotros que ponemos nuestro grano de arena los lunes de 15 a 16 haciendo este programa que se llama Tenés que saberlo, aquí por Conexión Abierta. Muchos temas para hoy, por supuesto estuvimos hablando con Guillermo Nielsen de Economía, antes hablamos con Gustavo Segre, analista internacional desde Brasil por el triunfo de Bolsonaro, y más temprano hablamos de política con Daniel Arroyo. Así que son muchas las cosas que tratamos, y una noticia casi de color, que tiene que ver con la campaña política, sin ninguna duda, es el bautismo que sale en todos lados de la hija de Daniel Scioli y Gisela Berger. Entonces Daniel Scioli aparece con dientes muy, muy blancos, en una sonrisa interminable, con su pareja más joven y con la niña que han bautizado, que se llama Francesca, en un episodio humanizante, digámoslo así, bien rosa y lindo por un lado, y por el otro, Scioli va a juicio oral. Y va a juicio oral en una investigación que tiene aspectos que la propia justicia, la propia jueza Garmendia, le observó al fiscal Álvaro Garganta, porque claro, cuando Lilita Carrió denuncia las cajas negras de Scioli, una mega causa, como podría ser más que Otesur y los Sauces, podría ser la de los cuadernos, equiparable a nivel federal, lo hace pensando en que Scioli es el responsable de una cantidad de delitos vinculados con, los medicamentos y las contrataciones y todo lo corrupto que hubo en IOMA, con el puerto de Buenos Aires, con la jefatura de gabinete y los vuelos de Scioli que pagaba la gobernación, entre ellos con Gisela Berger a Miami y a Cuba, pagados por plata del gobierno con aviones privados realizados, donde todo se mezclaba. El Área 60, que es una propiedad muy investigada que tiene Scioli, la SUPA, las unidades de pronta atención que hizo su empresario favorito Ricardo Stanislao Miller, quien después le compra el multiespacio Laniata, allí en Villa Laniata. Mirá, son 10 procesos en verdad, que lo que cree que la justicia hizo fue una división al principio para avanzar en la investigación, pero Scioli, en una primera etapa de la instrucción judicial, que ya fue enviada a juicio oral, va por el menor de los delitos, que es haber favorecido a un empresario amigo con la contratación, dándole una obra pública de las unidades de pronta atención. Por eso es negociaciones incompatibles con la función pública y posible cohecho. Pero después no va ninguna de las otras causas como responsable. Por supuesto que hay una cantidad de procesados que llegan a 45. Sin embargo, la noticia es Scioli va a juicio oral, pero en la menor de las causas o por el menor de los delitos, en un mega proceso que va a continuar. Y mientras tanto,
muestra su costado más feliz, el del bautismo de su hija, que por supuesto también es válido. Con esto terminamos. Faltan minutitos nada más para las 4 de la tarde, 26 grados la temperatura. Parece que va a llover mañana, pero que no. Pero bueno, si llueve, estamos en los mejores meses del año, la primavera y cerquita ya del verano y del fin de año. Quédate con nosotros, quédate en Conexión Abierta, quédate con el equipo de Ricardo Alfonsín en esta programación fantástica. Nosotros el lunes volvemos acá a las 3 de la tarde para hacer Tenés que Saberlo. Gracias a todos, chau, buena vida. Auspició este programa. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Registra hoy tu línea prepaga marcando asterisco 234 numeral para mantenerla activa y conservarla en caso de robo o pérdida. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre. Buenos Aires Ciudad. ENACOM, Presidencia de la Nación. Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio y encontrá ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.